Hola y bienvenidos nuevamente a este encuentro con la palabra del Señor, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo de ella. Aleluya. ¿Se acuerdan? El Salmo 119, el más largo, ¿verdad? 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Y eso es lo que la lámpara del Señor. Ahora estamos en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y bueno, si tuviéramos que leerlo todo, estaríamos hasta el viernes, quizás, porque son 58 versículos que tiene el capítulo. Pero ya con el título que lleva el capítulo 17 de 2 Samuel, usted sabe ya. David mata a Goliat. Yo me acuerdo cuando era chico en la escuela dominical, allá en la iglesia bautista de la ciudad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Cuando éramos pequeños y las maestras nos enseñaban con figuritas que ponían en una pizarra y nos contaban las historias bíblicas. Hoy la que más, por lo menos yo recordaba y me gustaba, era la historia de cuando David se enfrentó a Goliat. Acuérdense, por eso digo, ya en este capítulo, aunque David todavía estaba sirviendo a su padre, cuidando las ovejas, ¿sí? Lleva un trabajo muy importante, una labor súper importante en este capítulo. Resulta que el padre de David lo llama, Isaí lo llama a David. ¿Por qué? Porque los hijos mayores estaban en el ejército del rey Saúl, ¿sí? Y los filisteos habían entrado nuevamente en guerra. Siempre los filisteos han sido, porque todavía sigue Filistea, ahí está Filistea, en la parte de Gaza y toda esa área, esos son los filisteos. Siguen siempre queriendo estar en contra de Israel. Y habían levantado un gran ejército. También Israel levantó un gran ejército. Y por causa de que los hijos mayores de Isaí estaban en el frente de batalla, Isaí quiso saber cómo estaban ellos, si estaban bien. Y para eso tuvo que acudir y llamar a David, que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y hay cosas que uno tiene que ver cómo se conducía David. Porque antes de ir a su padre, recibió la llamada: David, necesita a tu padre verte. ¿Qué hizo? Dice que él dejó al cuidado las ovejas. David era un verdadero pastor. Sabía cuidar a sus ovejas. Y después vamos a ver algunas cositas que él dice en cuanto a la valentía que él tenía. Bien, lo llama y hace algo. Isaí prepara unas bestias de carga, me refiero que serían mulas, con diferentes alimentos para llevárselo al capitán que estaba a cargo de sus hijos. Ve y pregunta por tus hermanos. Y David, como un buen hijo obediente, agarra aquella carga y sale para buscar a dónde estaban sus hermanos, en qué lugar del campo de batalla. Y llega hasta ahí, llega con su carga, llega con la encomienda de su padre, pregunta por sus hermanos, los ve. Y algo ocurría en aquellos días de guerra. Dice la Escritura que por 40 días, este número 40 en la Biblia es muy importante, ¿verdad? Por 40 días salía un paladín de los filisteos a decir que si fueran muy valientes, si
pudieran conseguir a un hombre que se enfrentara con él, si el valiente de Israel los vencía, los filisteos iban a ser siervos de Israel. Pero si Goliat, llamado Goliat, que ya vamos a ver qué clase de hombre era, vencía a aquel que venía a dar la cara por Israel, entonces los israelitas iban a ser sus servidores. Esto lo hizo por 40 días. Y les voy a decir una cosa, ya todos sabemos que era un gigante, un hombre para aquel tiempo de una estatura, ¿verdad? Muy alta. Podríamos en estos momentos estar viendo como a un hombre de 2 metros y medio casi, 2 metros y medio de estatura. Y no solamente eso, que tenía una armadura sobre él tremenda. Detalladamente la Biblia en ese capítulo usted puede ver eso, ¿verdad? Que estaba bien armado el enemigo. Y por 40 días estuvo haciendo lo mismo, desafiando de esta misma manera. Si alguien de ustedes me vence, nosotros los filisteos seremos siervos de ustedes. Pero si yo venzo a ese que ustedes pongan, ustedes serán nuestros siervos. Y era vociferante. ¿Qué hizo por 40 días? Hizo que el ejército de Israel tuviera temor. Y continuamente, por 40 días, estuvo con el mismo mensaje de desafío. El rey, que estaba temeroso, como toda la tropa, dijo algo. Dio como recompensa a aquel que quisiera salir a pelear con este gigante. Estaba dispuesto a hacerlo su yerno y darle no sé cuántas prendas o regalos o dones más. Cuando David llega a sus hermanos y escucha lo que el filisteo estaba diciendo y escucha lo que el rey había dicho que daba, vino y preguntó: ¿qué es lo que va a dar el rey para aquel que venza a ese? Y cuando los hermanos escucharon lo que David estaba haciendo, vinieron y lo retaron. Le dijeron: tú viniste a ver cómo estamos nosotros aquí, o viniste a burlarte de nosotros. Mira, conocemos quién tú eres. Y él lo único que pudo decir: ¿y qué yo les he hecho a ustedes? Lo único que quiero, dijo David, es que voy a pelear contra ese, porque ese incircunciso ha desafiado a las escuadras del Señor Rey de Israel, a nuestro Dios. Ha desafiado. Entonces, él se presentó ante Saúl. Para llevar adelante esa pelea, ese desafío. Cuando lo vio Saúl, dijo: pero tú eres un muchacho, todavía se veía un muchacho, y ese que te vas a enfrentar es un hombre experto en guerra. Y le dijo David: mire, yo le voy a decir una cosa, señor rey, que este que está aquí cuidaba las ovejas de su padre, y cuando un león venía a querer arrebatar un cordero, o un oso venía a quererse llevar, yo me levantaba contra ellos y yo los mataba. Si venían a ponerse en contra mío, los mataba. Si yo pude hacer eso con estos animales, Dios me va a dar la misma fuerza, el Señor vendrá para darme la misma fuerza para derrotar a ese filisteo incircunciso. El rey, ¿qué hace? Lo trata de vestir con las armaduras de él.
Y David empieza a caminar y no podía con eso. Y dijo, no, mire, con esto yo no puedo. Con esto yo no puedo. Yo voy a hacer lo que yo sé hacer, porque la unción del Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice que él salió con lo único que tenía, el zurrón, una onda, y caminó hacia una parte que había un arroyito y eligió 5 piedras y las puso en su zurrón, en su bolsito, y fue a enfrentar al enemigo. Cuando el enemigo lo vio, se burló. Soy yo perro para que tú vengas con palos, porque llevaba su callado también David, llevaba su onda. Yo soy perro para que tú vengas con palos y con piedras. Hoy mismo yo te voy a vencer y voy a dar tu cuerpo a las bestias. Le dijo de todo. Y David le dijo, no, hoy mismo yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada, jabalina, escudo, con escudero, aquel que le llevaba las armas, las otras armas. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel a quien tú has desafiado. El Señor te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves del cielo. ¡Qué valentía! ¿Pero por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, si creemos que la unción del Señor está sobre nosotros, todo lo que esté en las manos para hacer en la voluntad del Señor y en el nombre del Señor, lo lograremos. Porque así como David venció a ese gigante, todo lo que se ponga delante de nosotros, lo dijo Jesús, que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Bendiciones hasta que sobreabunde.